ya calurosas casi del verano, que ya no lo sea, tardes calurosas de primavera. Y doblemente agradecido pues por desplazaros hasta aquí para escuchar y también opinar y por supuesto, como siempre, debatir sobre un tema muy nuestro, un tema que afecta de lleno a nuestra tierra, como es el patrimonio, en este caso el patrimonio sobre la catedral, sobre todo ese proceso que se inició relativo a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de nuestra extraordinaria y preciosa catedral, y también de algo que más reciente, que parecía que iba a salir adelante, pero que bueno, que por determinadas circunstancias y determinadas contradicciones sociales, por así decirle, pues se ha acabado de momento, en un fiasco, pero precisamente por eso es interesante estar aquí y precisamente por eso es interesante conocer todos los aspectos y todos los razonamientos que distintos colectivos, tanto sociales como políticos, pues ponen encima de la mesa para que esté la situación como está. Muchos de nosotros no sabemos bien, no tenemos suficiente información, pues de eso es de lo que se trata, de dar la información para poder generar un juicio ecuánime y poder tener una opinión, incluso siendo opiniones diferentes, pues también poder debatir sobre ellas, ¿no? Y eso es el foro, es nuestra tierra, es opinión, es debate, y para eso pues contamos con personas muy expertas de la mano de nuestro querido amigo, catedrático, bueno, y también, por supuesto, el socio y el miembro de la junta directiva del foro, como es Pedro Galera. Así es que, Pedro, yo no quiero, en fin, estar más tiempo, robaros más tiempo, y te paso la palabra para que tú seas el que presente esta mesa. Bien. Gracias, Alfonso. Buenas tardes. El patrimonio es una cosa, yo creo que a estas alturas, que todo el mundo sabe la importancia que tiene, ¿no? Porque los valores patrimoniales son valores que identifican a una sociedad. Yo creo que esta sería la principal virtud. Pero últimamente, bueno, ya desde hace también tiempo, el patrimonio se ha convertido en un bien con posibilidades materiales, sobre todo desde la predicación de la sostenibilidad y por tanto de rentabilidad económica, ¿no? Lo cual pues todavía lo hace, si cabe, mucho más atractivo, ¿no? Y por lo menos hace que quizás pues se produzcan efectivamente debates y sobre todo pues incluso luchas. Piensen que las naciones presentan casi todos los años ante la UNESCO no uno, sino varios proyectos o varios expedientes, y lógicamente hay una pugna. Cuando hay una pugna es porque evidentemente tiene ventajas y tiene interés. Jaén cuenta con una declaración, como saben, que costó también mucho trabajo porque se consiguió ya en la última oportunidad, la tercera, que fue la de las ciudades de Úbeda y Baeza, y el éxito ha sido tal, hay que ver nada más que visitar esas dos ciudades y comparar con lo que es la vida de Jaén, ¿no? El movimiento que tiene, sobre todo de visitantes extranjeros, y sobre todo lo que ha promovido, ¿no? de inversiones, sobre todo en el campo de la hostelería, ¿no? Y todo esto, pues claro, que ha estimulado el que lógicamente se interesaran la provincia por presentar más proyectos. Y en ese sentido, pues surgieron dos. Uno realmente está desgajado, porque en un principio iba unido al de Úbeda y Baeza, que era el de la catedral. Después ya entrará en detalle nuestro ponente de cómo y por qué quizás se desgajó. El otro, más reciente, el de los paisajes del olivar andaluz, que es como se denomina exactamente, no paisaje del olivar, que parece que es estrictamente jienense, pues este ha tenido otra deriva un tanto más extraña, porque mientras el de la catedral, pues digamos, no ha sido, en principio, ha sido rechazado por los comités expertos de la UNESCO, en este caso, que parece que navegaba con todo el viento a favor, ha sufrido un frenazo desde dentro, lo cual, bueno, no deja de ser
No voy a decir que sea el único. V. Baeza en su día, el segundo intento, también se retiró voluntariamente. Se retiró voluntariamente porque no estaba la cosa muy segura y ante el temor a perder una oportunidad, porque son 3 cartuchos los que hay disponibles para la declaración, pues se retiró en aquel momento. En fin, el tema, como ven ustedes, pues no deja de, yo creo, de crear una cierta frustración posiblemente, ¿no? Estos 2 últimos expedientes. Y todo eso yo creo que es motivos más que suficientes para que sea un tema de debate, como decía nuestro presidente, ¿no? Un tema candente, tema de actualidad, sobre todo este último del olivar, porque es muy reciente y porque ahora mismo está todavía muy vivo, digamos, el mismo eco y la misma repercusión social, ¿no?, que está teniendo en estos días. De manera que, con ese motivo, pues tenemos aquí a 2 expertos que lógicamente nos van a hablar con conocimiento de causa del tema que nos trae entre manos. A mi derecha, José Domingo Sánchez Martínez, que es catedrático de Análisis Geográfico Regional en nuestra universidad y que es director del grupo de investigación Estudios sobre el Territorio y la Sociedad. Verán ustedes, es un grupo de investigación que tiene una ambición que va también más allá de lo puramente geográfico, o lo geográfico en un sentido muy amplio. Y a mi izquierda, Martínez Rojas, que es de estas cosas en el momento más oportuno. Y no será porque no tenemos trato, ¿verdad? Deán de nuestra catedral y que además de deán de la catedral ha tenido y tiene una larga trayectoria precisamente en las cuestiones patrimoniales de la Iglesia de España, ¿no? Por supuesto, desde esa doble perspectiva, pues es también un conocedor estupendo de la cuestión que nos trae hoy aquí. Bueno, yo creo que empezamos. ¿Que tenéis preferencia por empezar alguno? Esto lo hacemos como en el fútbol, echamos a ver quién elige el campo. Bueno, vamos a empezar por la derecha. José Domingo, que como decía, era catedrático de análisis geográfico y dirigía este grupo de investigación que citaba antes, pero bueno, él ha tenido una línea de investigación más amplia. En un principio estuvo trabajando muchos años, yo recuerdo cuando yo estaba precisamente en activo, sobre las repercusiones que tenían las medidas administrativas en el tema sobre todo de la repoblación forestal. Se dedicó su primera etapa de investigador al tema de la sierra y de problemas serranos, sobre todo relacionados con la riqueza forestal. Pero últimamente pues se ha volcado más sobre lo que llama la respuesta de los territorios especializados en olivar en el contexto de la globalización. El título rimbombante un poco. Y luego también le ha interesado y le está trabajando ahora mismo en el reto demográfico de las áreas rurales españolas y especialmente la de Jaén. Bueno, este sí que es un tema también muy actual, el de el vaciamiento, ¿no?, como saben, de la España interior. Y sobre todo lo más importante, y el por qué está aquí hoy, es porque en 2017, el año que se inicia los preparativos del expediente de los paisajes del olivar andaluz, pues él es llamado a formar parte de ese equipo que prepara el documento. De manera que estamos con una persona que conoce de primerísima mano, desde el mismo interior, de cómo ha sido este proceso y de los vericuetos y de, en fin, hasta ahora el desenlace tal y como está, con sus pros y con sus contras. De manera que, sin más, pues yo te dejo la palabra. Simplemente, lógicamente, pediría que contaras los entresijos del expediente, cómo se forma, el porqué y tal, y luego las dos preguntas claves que yo creo para un debate, que es ventajas o interés que puede tener este proyecto y, por el contrario,
la oposición o las contras que tiene dicho proyecto. Pues cuando quieras. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Pedro, muchas gracias al Foro Jaén de Opinión y Debate por la invitación para participar en esta charla, en este debate. Y efectivamente, como bien decía Pedro, he estado trabajando en los últimos años en la preparación de la candidatura de los paisajes del olivar a Patrimonio Mundial. Y bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte de trabajar con personas muy expertas en temas patrimonial. Yo vengo más de lo rural y lo patrimonial rural, bueno, no lo había tocado tanto y creo que he aprendido bastante de la mano de estas personas que efectivamente, y yo me uno a ellos, hemos trabajado con bastante ahínco y tesón y con mucha ilusión durante mucho tiempo, tratando de que efectivamente los paisajes del olivar, la cultura relacionada con el olivar y el aceite de oliva pueda formar parte de la lista del patrimonio mundial. Bueno, mi presentación o mi charla pretende enmarcarse en relación a cuatro cuestiones, ¿no? Un poco remontarme al momento en el que la Convención del Patrimonio Mundial contempla la posibilidad de escribir paisajes culturales, que es un concepto no tan fácil de delimitar como pueda ser el patrimonio natural o como pueda ser el patrimonio monumental, en la medida en que está o es el resultado de la acción conjunta de la sociedad y la naturaleza en la transformación de ecosistemas que se convierten, en el caso de los paisajes culturales agrarios, en agrosistemas, cuya finalidad principal no es otra en un principio que satisfacer una demanda alimentaria, pero que por razones estéticas, de manejo de los recursos, de generación de diferentes atributos y valores patrimoniales, acaban trascendiendo de lo que es esa mera concepción funcional alimentaria para convertirse en algo que genera interés que pueda llegar a ser incluso universal, como sería el caso, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de paisaje cultural ya con mayúsculas. Bueno, esto ocurre a partir del año 92 y hay ya una buena nómina de paisajes culturales agrarios inscritos en la lista del patrimonio mundial. Por ejemplo, relacionados con las culturas del arrozal inundado en Asia, o del café, o de la caña de azúcar y el ingenio, o el ágave tequilero, y sobre todo, y especialmente, diferentes paisajes culturales relacionados con la viña y el vino. Cuidado, atención aquí, porque casi todo lo que ha pasado en el olivar antes había pasado en la viña y el vino. Casi todo lo que ha pasado en el olivar y en el aceite. En buena medida, la capacidad de innovación que ha tenido este sector ha resultado inspirador. Podría poner aquí muchos ejemplos, pero simplemente las denominaciones de origen protegido, el marquismo o la intensificación productiva, etcétera. Y son también un número importante los paisajes culturales que tienen su fundamento en este cultivo y en este producto también emblemático de la cultura, ya no solo mediterránea, porque trasciende el Mediterráneo, pero básicamente mediterráneo, que es el viñedo. Bueno, la gran cuestión es que otra cultura agraria tan preeminente, tan decisiva, y tan cargada de simbolismo como la del olivar y el aceite no está incluida. Claro, por lo tanto, aquí hay una oportunidad, porque como intentaremos demostrar después, efectivamente, este paisaje cultural reúne todos los requisitos necesarios como para que forme parte de esta lista mundial. ¿Cómo se seleccionan los componentes? Esto es otra cosa importante, porque ahora veremos que es un paisaje que se compone de diferentes elementos en distintos lugares, con distintas escalas y características. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que son esos los que tienen que representar esta cultura y no otros? Bueno, es un ejercicio muy complicado desde el punto de vista de cruzar y solapar matrices de información y cartografía para llegar a determinar qué elementos o qué territorios representan lo mejor de esta tradición cultural mediterránea que es el olivar. Y en definitiva, donde se puede ver una mezcla de elementos históricos, paisajísticos, culturales y patrimoniales.
Otras cuestiones que adelantaba Pedro y que yo había previsto, claro, tratar aquí es en qué medida esta candidatura puede ser un revulsivo de competitividad para el territorio. Y muy en relación con esto, en qué medida puede ser un elemento clave para dar respuestas de competitividad del olivar tradicional y, por lo tanto, de una actividad que está muy anclada en el territorio, que tiene una gran capacidad de generación de empleo, de renta y también de que pues la gente pueda seguir viviendo de lo que ha hecho tradicionalmente en los pueblos y las agrociudades de Andalucía. A ver que no... Ahora, bueno, decía, el vacío es una oportunidad y, claro, olivares y cultura olivarera y mares de olivos y elementos patrimoniales, arquitectónicos y arqueológicos ligados a esta actividad milenaria encontramos por doquier y en muchos casos de una antigüedad bastante mayor de la que se puede reconocer incluso en Andalucía. No olvidemos que aquí la actividad se desarrolla de forma a gran escala a partir del Imperio Romano. ¿Por qué es importante que Andalucía tome la iniciativa en este terreno? Bueno, porque como digo, esta cultura mediterránea universal, simbólica, solo hay que recordar que el emblema de Naciones Unidas tiene la rama de olivo envolviendo a la paloma de la paz, ¿no? Digo que es importante, bueno, porque hay otros territorios que podrían posicionarse, que podrían plantear la candidatura, y hay que reconocer en este sentido pues la existencia de un liderazgo político, ojo, y social también. No lo olvidemos, se me ha olvidado ahí, pero no lo quiero olvidar en la exposición. Y por lo tanto, eso sí, desde lo público, la disposición de una serie de recursos que durante años, recursos materiales, humanos, económicos, pues han tratado de demostrar que efectivamente aquí se puede reconocer, y esta es la madre del cordero, un valor universal excepcional, el famoso BUE que todo patrimonio debe reunir, y que además esté íntegro y sea auténtico. Bueno, ¿por qué surge esta iniciativa? Pues yo entiendo, a mi libre albedrío, sin ningún... simplemente por cuando leí en su momento, cuando empezó esto en 2009 y años posteriores, pues que me parecía una cosa muy interesante de la iniciativa y liderazgo que las instituciones públicas deben tener. En ese sentido, esperando, lógicamente, un reconocimiento, un apoyo y, en definitiva, pues el impulso y la capacidad de emanar un poder blando de atracción para que efectivamente la ciudadanía se pueda sentir representada e identificada con sus líderes políticos. Bueno, pero claro también, y lo decía Pedro, claro también la expectativa y la experiencia de que la declaración de bien patrimonial mundial significa probablemente el sello de calidad o la marca territorial o el emblema o la medalla, como queremos llamarlo, de mayor proyección en términos de desarrollo. No acabo de pillar ahora. Bueno, hitos fundamentales. En 2009 se empieza a pensar que esto podría ocurrir. Y en 2004 el hecho decisivo de que el expediente terminado, completo y perfectamente en orden de revista según UNESCO es aceptado y por lo tanto es sometible a evaluación. Entre medias hay algún hecho también importante. En 2017 se incluye en la lista indicativa del patrimonio. Las listas indicativas son relaciones que hacen los estados que forman parte de UNESCO como declaración de intenciones sobre bienes en los que se está trabajando y que en algún momento, si se culmina el proceso, pues pueden ser presentados a UNESCO. Digo esto porque 2017, como quien dice, es ayer, ¿no? Esto, el proceso, aunque parezca muy largo, en realidad bastante acelerado. En 2019 se elabora un primer expediente, en 2021 un segundo y el definitivo en 2023. Hemos realizado hasta 3 expedientes consecutivos que progresivamente han ido refinando, sintetizando y actualizando también, porque entre medias cambiaron las directrices técnicas que UNESCO
publica para quienes redactan candidaturas, que puedo asegurar que es bastante complicado, y buena parte del trabajo consistió en justamente traducir toda la documentación y la información que teníamos, digamos que al idioma, a la lengua adecuada para UNESCO, para que pueda entenderla en sus propias claves. Estas son las portadas de esos documentos a los que me refería. En 2019, entre el documento principal y los anexos documentales, no sé, creo que había 1.600, 1.700 páginas, era una barbaridad de información lo que se manejó. En 2021 se sintetizó un poco, estábamos ya por las 1.000 o por ahí, y el definitivo, este que está abajo en color azul, bueno, el documento principal tiene unas 500 páginas, y el documento, el plan de gestión, que aparece separado, está en torno a las 60, 70, si no recuerdo mal. Es decir, que ahí el trabajo ha sido de que efectivamente es que todo lo que ha ido generando el mundo del olivar, en el caso de Andalucía, en los últimos 2 milenios, es tan extraordinariamente potente que lo difícil era seleccionar y lo difícil era adecuar toda esa información al esquema, al lenguaje, a la lógica que UNESCO demanda para darlo por aceptado y por lo tanto considerarlo evaluable. Por cierto, que en realidad se presentó en 2023, pero no fue aceptado por una cuestión, yo creo que microscópica, en cuanto a la delimitación del área, porque el celo que tienen en el cuidado de la cartografía, bueno, es verdaderamente extremo, porque en el equipo estamos varios expertos en cartografía y creemos que sabemos hacer mapas bastante bien, ¿no? Pero, bueno, y claro, esto también tiene que ver, y ya abono un poco el debate, a que UNESCO recibe muchas propuestas anualmente, y es más, España tiene limitada a una al año, porque es especialista junto con Italia y otros países en saber introducir bienes en la lista, y la lista es mundial, y si no es representativa y está equilibrada por territorio, pierde credibilidad, ¿no? Entonces, a los que mejor lo saben hacer, más exigencias se les pone, y yo creo que también es lógico, ¿no? Bueno, he ido adelantando esto en realidad, ¿no? La importancia del año 2024. El expediente lo presenta el Ministerio de Cultura y Deporte en nombre del Gobierno de España. Y quiero recordar en ese sentido que es una relación diplomática la que se establece con Naciones Unidas. La aportación fundamental hasta ahora, en mi opinión, es que hemos sido capaces de definir un valor universal excepcional. Ahora veremos en qué consiste. Y desde luego, en mi opinión y en la del equipo redactor, que lo difícil es que efectivamente esto sea compartido después. No lo olvidemos, que lo que nos jugamos, en el caso de que siga hacia adelante, es que efectivamente convenzamos a los evaluadores de gabinete y de campo de que todo esto que dice el documento no solamente es cierto, es íntegro, es auténtico, es universal y es excepcional. Bueno, un patrimonio, un bien inscrito en la lista del patrimonio mundial, es un reconocimiento, pero es fundamentalmente una responsabilidad. Y esto es importante, porque UNESCO lo que pretende es que cuando ese bien se reconozca, se mantenga y, si es posible, se mejore. Es decir, esto no termina el día, al contrario, esto cuando empieza de verdad es al día siguiente de la aprobación, ¿no? Es cuando de verdad hay que poner en marcha todos los procedimientos y recursos necesarios para que esto que ya hemos decidido compartir con el resto de la humanidad se cuide, se mantenga y se mejore. Y también, y al mismo tiempo, una oportunidad, porque estamos hablando de socializar el patrimonio. Estamos hablando, por tanto, de ocupar el ocio, el tiempo libre, que en las sociedades desarrolladas hemos conquistado, pues de una forma que satisfaga la curiosidad intelectual y recreativa de los demandantes de patrimonio, y que al mismo tiempo permita la generación de actividad y de ingresos que redunden en la propia conservación de ese patrimonio, buscando por lo tanto aquí un círculo virtuoso
que no siempre es fácil de conseguir, también lo sabemos, ¿no? Por la experiencia de algunos patrimonios, especialmente urbanos. Bueno, los fundamentos patrimoniales, el BUE, el famoso valor universal excepcional. Bueno, los paisajes del olivar de Andalucía quieren representar un bien en serie que ilustra una historia milenaria de un paisaje cultural evolutivo y vivo. Esto también es importante. Los paisajes agrarios, por definición, son paisajes infieri, son paisajes que se están haciendo permanentemente, nunca están cerrados, salvo que estemos hablando de paisajes fósiles. Eso sería otra categoría del patrimonio mundial que también está contemplada, pero en el caso de la olivicultura no podemos pensar en fosilización, al contrario. Tenemos que pensar y saber que va a seguir evolucionando, y la cuestión es también cómo adaptar esas evoluciones al mantenimiento de esos valores, de esos atributos patrimoniales. Que representa, como digo, la cultura mediterránea del olivar y el aceite de oliva. En la candidatura se ha querido mezclar la diversidad fisiográfica, porque el olivar ha prosperado por muy diferentes medios geográficos, se extiende por buena parte del territorio y ha llegado a colonizar terrenos verdaderamente complejos, con técnicas que también son dignas de ser conservadas y descritas, por la continuidad histórica, cuidado, la permanencia del concepto. El olivar siempre ha estado presente, no siempre ha tenido la misma expansión, la misma extensión, ni siempre ha tenido las mismas localizaciones, aunque hay algunas que son reincidentes, pero la cultura ha estado siempre presente, ha tenido sus altibajos propios de la evolución histórica y, por supuesto, varios hitos históricos muy destacados, estelares, como pueda ser ese momento en Roma o después como consecuencia del comercio americano y por supuesto más recientemente desde mediados del siglo XIX el desencadenamiento ya de lo que hoy es este amplio monocultivo que ocupa buena parte de la superficie agrícola de Andalucía. La continuidad histórica, pero una continuidad histórica que se ha traducido, que se ha proyectado en la generación de un patrimonio arqueológico y arquitectónico específicamente relacionado con las actividades agrarias e industriales de esta actividad que pues también tiene una importancia, y de hecho algunos de estos bienes ya tienen el máximo reconocimiento que la comunidad autónoma le otorga, que es bien de interés cultural, porque no solo olivares hay en la candidatura, ahora también se verá esto, ¿no? Bueno, y no nos podemos olvidar de otras cuestiones intangibles, simbólicas, culturales, sociales, que el olivo y el aceite lo ha impregnado todo, ha impregnado hasta nuestra propia, o parte de nuestra propia forma de ser, ¿no? El valor universal en este sentido se liga al cumplimiento de tres criterios. UNESCO tiene una batería de hasta 10 criterios. Con cumplir uno es suficiente, en función de que sea de natural, bien patrimonial, natural o cultural. Bueno, hay que adaptarse a unos u otros criterios, pero este ha querido fundamentarse en tres. Primero, aportar un testimonio único de una tradición viva, que es la cultura mediterránea del olivar y el aceite. Después, mostrar una forma tradicional de utilización de la tierra con adaptaciones específicas. Aquí, por ejemplo, los aterrazamientos, los regadíos históricos, el manejo de la planta, los procesos de injerto, etcétera, etcétera. Y también, por último, como digo, representar el significado universal que el olivo y el aceite han manifestado en todas las civilizaciones, religiones y culturas de origen mediterráneo, y por ende en su extensión universal, en buena parte como consecuencia de su traslado desde Andalucía precisamente. Bueno, otras cuestiones polémicas, la cuestión de la protección. Una cosa que hay que aclarar: UNESCO no es un sistema, la lista del patrimonio mundial no es un sistema de protección, es una lista, como que indica su nombre. La protección de los bienes son las que proponen los estados que hacen las candidaturas.
Y por tanto, el sistema de protección previsto para los paisajes del olivar es aquel que el Gobierno de España, haciéndose eco de la candidatura que ha sido elaborada en pulso de la Diputación, pero donde han participado todas las instituciones públicas y también la sociedad civil, ha dado por buena. Una cuestión aquí es clave. Solo si se mantiene productiva, viva y sostenible la actividad agrícola, agraria, se mantendrá el bien, la lógica y la razón de ser del bien. Insisto, este es un paisaje que se construye cada día. No son los jardines de Aranjuez. Es una obra definitiva y cerrada. No es un monumento que haya que mantener con la máxima fidelidad a cómo fue concebido. Es un paisaje que está cambiando. Y en la propia, los componentes, ahora veremos cómo esto está presente. Por supuesto, hay mucha experiencia acumulada por parte de UNESCO. Hay 2000 sitios, si no recuerdo mal, inscritos. Y ahí se ha generado mucha documentación en las propias candidaturas, en las memorias de seguimiento, de evaluación, sobre cómo gestionar estos bienes. Y este es el contenido del plan de gestión. Ahí se ve un poco pequeño, pero bueno, esto también es clave, ¿no? Aquí es donde se responde la pregunta de cómo, habiéndose reconocido este patrimonio, vamos a ser capaces de conservarlo y de mejorarlo, y cómo, en definitiva, la capacidad de incrustarlo aún más, de anclarlo aún más en la lógica de los territorios, puede resultar en que resulte prioritario y conveniente y necesario y muy positivo para los propios actores en la creación y gestión de esos paisajes, de que se siga manteniendo. Bueno, esto es un resumen de ese plan de gestión, que en realidad es un plan de desarrollo rural, que contempla aspectos que tienen que ver con la dinamización de la población y que tienen que ver con la capacidad de generar recursos desde el propio territorio para, insisto, buscando en este caso en la tradición, hallar elementos que permitan la renovación, la innovación, la renovación y por lo tanto la continuidad, la sostenibilidad. Y aquí hablamos de cuestiones que tienen que ver con la propia conservación del patrimonio. Algunos de los bienes, de los componentes, elementos arquitectónicos o arqueológicos, pues pueden ser y deben ser atendidos con mejores recursos, y ahí están contemplados, que tienen que ver con la interpretación y la gestión de los visitantes. Insisto en que el disfrute del patrimonio es un disfrute informado, no meramente pasivo, no meramente contemplativo, y eso requiere, bueno, por ejemplo, que la red de centros que ahora ofrecen información museística sobre este mundo, sobre esta cultura, estén coordinados, estén vertebrados, estén jerarquizados. Solo un ejemplo, ¿no? Bueno, hablamos luego también de sostenibilidad ambiental y socioeconómica del cultivo. Aquí ya estamos pensando directamente en ayudas que pueden repercutir en los agricultores y en oportunidades que pueden derivarse de este reconocimiento. Hablamos también de desarrollo económico del territorio, porque esta no es una visión sectorial, no es una cuestión solo de la cadena de valor, que va desde los productores de aceite hasta los consumidores. Hablamos de los territorios donde está esta actividad. No hay sector sin territorio y no hay territorio sin sector, en mi opinión, en este mundo del olivar. En otros sectores probablemente sí, ¿no? Pero en este no. Lógicamente esto también necesita de la investigación, de la formación, de la comunicación y de la participación. Bueno, en definitiva, una serie de propuestas que tienen la capacidad de hallar respuestas de competitividad del olivar tradicional y de su entorno rural donde está anclado para futuro. Y
voy a poner el mapa de los componentes del bien, que son 14, y ahí se puede ver que están distribuidos por buena parte de Andalucía y que tienen dimensiones muy dispares. Algunos son elementos puntuales, otros son una hacienda, por ejemplo, un molino ducal. Otros tienen una dimensión, bueno, de pequeña escala. Pensemos, por ejemplo, en Hacienda La Laguna de Baeza, y otras tienen una dimensión ya un poco regional, ¿no? Y esta básicamente es Montoro, la Supética y las Campiñas de Jaén. Esta es la tabla donde están los 14 componentes. Fíjense que hay algunos que tienen un poco más de una hectárea, porque es un yacimiento arqueológico, porque está representando un determinado momento en la historia de la evolución de este patrimonio, como es Roma. Empezamos por los olivares de cortijo blanco, que es un ejemplo de acebuche injertado, es decir, del inicio de todo, de la domesticación de la planta, ¿no? Vamos avanzando a lo largo del tiempo, haciendas monumentales que representan ese auge del comercio americano, hasta llegar a procesos de inspiración ilustrada y fisiocrática, de poner en cultivo zonas hasta entonces baldías, que es lo que ocurre en el avance del olivar por el arranque de la Supética, sobre todo, rodeando al Guadalquivir, y también en Sierra Morena, en este caso por Montoro, hasta llegar a la Hacienda de la Laguna, que es un ensayo con todo, por así decirlo, de lo que serán las plantaciones modernas intensificadas, de acuerdo como era posible intensificar en el siglo XIX, que hay introduciendo algunas novedades de la revolución industrial y sobre todo aplicando un sistema de plantación regular y el regadío sistemático ligado a la gran propiedad. El mundo del olivar es un mundo predominantemente minifundista, pero donde conviven la gran y la pequeña propiedad. Y finalmente las Campiñas de Jaén, el famoso componente 14 de esta altura, que quiere representar una pequeña porción de lo que será el Mar de Olivos actual. Bueno, esta es una serie de imágenes que no se van a ver muy bien, pero voy a pasar a esta última y con esto voy acabando ya, que son fotografías de detalle, en este caso de Hacienda de la Laguna. Fíjense qué curioso, la laguna y la balsa es un paraje natural, porque se le reconocen valores naturalísticos, y la hacienda en sí es un bien de interés cultural como monumento. Sin embargo, el olivar, que es lo que da sentido a este conjunto, no tiene ningún reconocimiento. Por eso decía que el patrimonio agrario no es tan fácil de hilvanar como otro tipo de patrimonio, pero sin esa plantación, sin esa gestión agrícola de ese territorio, el resto no tendría sentido. Esto obedece a una concepción global, integrada. Bueno, alguna imagen de tractores, claro. No estamos diciendo que haya que recoger la aceituna como se hacía en el siglo XV o en el siglo III. Esto evoluciona, pero eso es compatible con el mantenimiento de todos esos valores culturales y patrimoniales que hay detrás, ¿no? Bueno, un detalle del acueducto que lleva el agua desde la laguna, que llevaba. Este es un paisaje de ese Mar de Olivos, este valle encuna en las campiñas de Arjona, la regularidad y la geometría, y donde se reconoce por otra parte el parcelario de ese mundo minifundista que representa también el acceso a la propiedad de la tierra de las clases más populares, que es otro elemento y que está permanentemente en la evolución social, histórica de Andalucía. Otra imagen, en este caso de Porcuna, Villa Don Pardo. Bueno, he puesto solo imágenes de Jaén en este caso, ¿no? La Torre de Santa Catalina en Orcera, este olivar en tierra de frontera, con estos paisajes tan, ¿cómo diría?, triangulados aquí, casi geodésicos. Ahí en el castillo de Castilla de Segura de las Islas al fondo, la torre, y un poco a la derecha no está en la foto el yelmo, que vendrían a ser una triangulación casi perfecta, enseñándonos estos mosaicos de olivar y pinar, característicos también del avance del olivo por las sierras. Y bueno, otra imagen más de lo mismo, y muchas gracias por su atención y
Espero haber propiciado el debate.